Bueno, vamos a avanzar con por lo menos dos fuentes más que podemos hacer entrar en esta grabación. Sí, tenemos, si vamos a ir en orden cronológico, son fuentes que tienen que ver con la historia antigua de los hebreos, de la formación del reino de Israel, y ya vamos a ver que hay distinto tipo de fuentes, algunas son textuales, otras son arqueológicas, que pueden dar una historicidad, ¿no?, a la formación de ese reino y a la presencia histórica, ¿no?, de los hebreos en este panorama del mundo del antiguo Cercano Oriente que nosotros trabajamos en la materia. En otra de las grabaciones yo voy a hablar más en detalle de crítica bíblica, que es la especialidad que se dedica, ¿no?, a estudiar los textos bíblicos, detectar cómo están escritos, en las características de la lengua original, las características de esos textos en cuanto a de qué estilo son, ¿no?, de qué género literario, ¿no? Ustedes saben que la Biblia es un conjunto en realidad de textos, de libros, ¿no? De hecho, Biblia es un plural, ¿no? En singular, biblos significa libro en griego, y Biblia es un plural, es una cantidad de libros que corresponden, bueno, a distintos periodos, su redacción. Siempre es muy conflictivo fijar en qué fechas se escribieron y también en qué momento se editó todo eso, ¿no? O por lo menos de a porciones, ¿no?, de a partes, integrando esos libros en una narración que va uniendo, ¿no?, libro con libro, y dentro de cada libro los capítulos, ¿no? Y eso sufrió, digamos, todo ese cúmulo de fuentes, una serie de elaboraciones a lo largo de varios siglos, ¿no? Y sin embargo, claro, uno lo ve como un libro con una cantidad de textos, pero son muy variados esos textos. No es lo mismo las narraciones patriarcales del libro de Génesis que un texto como Deuteronomio, que es un código, ¿no? El libro del Deuteronomio es el código del Deuteronomio, que significa literalmente la segunda ley, ¿no? Porque la primera es el código de la alianza que está en el libro de Éxodo. Esas redacciones son diferentes a, por ejemplo, un texto como el Cantar de los Cantares, ¿no?, que es poesía, que tiene mucho en común con mucha otra poesía del Oriente y de Egipto, ¿no? O el libro de Reyes, en donde aparecen en algunos de esos capítulos reyes muy concretos, ¿no?, con algunos episodios que incluso podrían ser corroborables históricamente por menciones en fuentes que no son hebreas, que son fuentes de otros pueblos. O sea que toda esa variedad de estilos también es objeto de estudio. Pero esto lo vamos a desarrollar en otra de las grabaciones. Acá yo me voy a atener estrictamente a las fuentes que tenemos, y yo les decía, empezando cronológicamente, tendríamos la Estela de Israel, que tiene ese nombre porque es la primera vez en la que aparece la palabra Israel, ¿no?, la mención a un pueblo, pero claro, es una fuente que no es hebrea, es una fuente egipcia, un monumento en piedra con una inscripción que corresponde a un faraón que se llamaba Merneptah, por eso también se la llama la Estela de Merneptah, y desde alrededor del 1220 antes de Cristo, ¿no? Es decir, es una estela del siglo XIII antes de Cristo, con unas menciones que cuando se refieren a la franja de Siria-Palestina, digamos la franja de lo que se llama Canaán,
ordena como vencidos de norte a sur a una serie de pueblos, o hay nombres de ciudades, incluso hay un reino con el cual Egipto tuvo mucha relación, ¿no?, bélica y diplomática, como Hatti, ¿no?, los eteos o hititas, que a esa altura, ¿no?, en 1220, bueno, ya está un poco tambaleando, ¿no?, ese poder eteo. Recuerden que después del 1200, con los pueblos del mar y con todas las transformaciones que se dan en el mapa del Oriente, bueno, deja de ser la potencia que era, y poco a poco ese territorio base de los eteos en Asia Menor es reemplazado, digamos, por reinos que se forman con gente de esa nueva segunda oleada indoeuropea, ¿no? Los frigios, más en el centro de Asia Menor, y los lidios, con D, en la zona de la costa, ¿no? Pero está mencionado como vencido, y la estela es de Merneptah, de un faraón, con lo cual uno también piensa, porque claro, no todo esto es documentable como campañas de Merneptah, pero parece que esto sucede en muchas estelas, es como el estilo egipcio, ¿no?, de los faraones, como si los faraones fueran todos una gran unidad y una continuidad. No importa quién haya derrotado en qué momento a otro, puede ser citado y su victoria puede ser incorporada a las victorias del siguiente y del posterior. Es como si los que vienen después se apropiaran, ¿no?, de las victorias anteriores y todo fuera uno solo, ¿no? Una gran victoria de los faraones egipcios o de Egipto en general, ¿no? Porque una de las cosas que a veces se ha dicho de esta estela es, bueno, que cuánto hay de verificable como campañas de Merneptah reales en donde hayan vencido los egipcios para estas fechas a alguno de estos pueblos. Bueno, Hatti no, ya no, estamos lejos de la época de la batalla de Kadesh, que se había dado por el, el dominio, digamos, del norte de Siria, de esta zona estratégica, ¿no? Entonces, se habla de gente que está vencida, que está, dicen, prosternados, ¿no?, los príncipes, y dicen Shalom, no hay uno que levante su cabeza entre los 9 arcos, que es una manera general en egipcio de hacer referencia a extranjeros con los cuales puede haber enfrentamientos, ¿no? Acá, bueno, es toda una larga lista de vencidos. El que no corresponde, el único que no corresponde, digamos, a esa línea norte-sur desde Asia Menor y Siria-Palestina, el único que no corresponde sería Libia con B larga, que es un territorio hacia el oeste del delta de Egipto, donde, bueno, viven estos libios que desde fines del cuarto milenio, ¿no?, están aparentemente en disputas. Hay una serie de escaramuzas, ¿no?, con los egipcios desde esa época, incluso de la época de las paletas como la de Narmer u otras similares, o la paleta de los Canes. Hay una que se conoce como la paleta libia, ¿no?, porque parece recordar esto, ¿no?, un conflicto con libios, y eso es alrededor del 3200 a.C., así que las relaciones siempre parece que fueron un poco tirantes. Y si ustedes siguen la historia de Egipto, por ahí en una parte que nosotros no trabajamos tanto en la materia, después, ¿no?, cuando termina el Imperio Nuevo, bueno, el tercer periodo intermedio, la baja época, por ahí buscando en el manual, ¿no?, fíjense en la cronología, se van a encontrar con una dinastía de faraones libios, ¿no?, como también va a haber una dinastía de faraones nubios, ¿no? Son lugares en los cuales Egipto había tenido escaramuzas, en el caso de Nubia directamente
incorporada como una provincia en la época del Imperio Nuevo, ¿no? De esas tantas campañas de Tutmosis III y otros cuantos, ¿no? Así que bueno, acá el único raro, digamos, que no corresponde a la franja esta que les digo, desde Asia Menor, Siria, Palestina, bueno, es Libia, que está mencionada como vencida, ¿no? Y después hablan de Hati, Ashkelon, Gezer y Enoam. Israel está asolado, su simiente no existe. Y después, bueno, Caru es más al sur de lo que sería Israel, es como el sur de Palestina, por ahí sería esa zona de Caru, ¿no? Israel está asolado, su simiente no existe y Caru se ha vuelto una viuda para Egipto. Todos los países están pacificados, todo el que estaba inquieto está sujeto. Lo interesante, acá lo vemos en castellano, pero cuando uno ve el texto original, en egipcio jeroglífico, donde dice Israel, ese nombre escrito en egipcio, está acompañado de un tipo de signo, por ahí si se acuerdan de algo que leyeron en las primeras guías que les subí, había un comentario sobre las formas de la escritura, hay un tipo de signo dentro de esa escritura ideográfico-fonética que es el egipcio, hay un tipo de signo que se denomina determinativo, que no se lee, pero se debe dibujar al lado de un nombre o de alguna palabra para precisar su significado, de qué se está hablando. Y existen determinativos, bueno, como por ejemplo cuando aparece el nombre de una ciudad, supónganse que aparece Tebas, ¿no? O cualquier nombre de cualquier ciudad, Babilonia, bueno, hay un signo, bueno, que es un círculo como si fueran dos calles en el interior que se cruzan, bueno, ese es el determinativo de ciudad, al lado del nombre de la ciudad X de la cual el escriba esté hablando, ¿no? Hay otros determinativos, uno que parece una línea que une así por debajo tres relieves como de montañas. Eso se utiliza siempre para indicar país extranjero. Aquí, por ejemplo, donde dice Hati, otro reino, digamos, pero no una ciudad, sino el reino. Bueno, aparece la palabra Hati en egipcio y ese signo, ¿no? Como de tres montañas unidas por una línea abajo, ¿no? Como estilizado, ¿no? Como tres formas así triangulares y la línea de abajo, bueno, ese es el determinativo del otro reino. Y donde aparece Israel, hay otro determinativo que es estilizado, ¿no? El dibujo de un hombrecito, como de rodillas, digamos, una mujer con su velo también, el hombre, la mujer, y abajo de los dos, tres barras, así paralelas, que es el signo de plural, es decir, hombre, mujer, muchos, todo eso junto es el determinativo de grupo, pueblo, nómade. Y está al lado del nombre de Israel, y es la primera vez, o es el documento más antiguo en donde ese nombre aparece. 1220 aproximadamente antes de Cristo, la estela de este faraón Merneptah, que por eso tiene ese nombre, ¿no? De estela de Israel, porque es la primera vez que aparece esa palabra, indicando este grupo de gente, pero que claramente está identificado no como una ciudad, no como un reino extranjero, sí como grupo nómade, ¿no? Porque ese es el determinativo, el dibujito del determinativo, que es ese signo que hay que colocar al lado, en este caso de la palabra Israel, para definir más o para precisar más su significado. Así que ahí tenemos primera mención, como digo, siglo XIII, sobre el final del siglo XIII, antes de Cristo.